emprender es un deporte de aventura, siempre hay picos de emoción, de incertidumbre, anécdotas. Nosotros al recién empezar tratamos de comprar también computadoras, poníamos la licencia que teníamos, compartíamos con las demás computadoras, llega auditoría, la penalidad de $45,000 y quien demandaba el propio Microsoft. Código nació bajo el concepto de un bootcamp. Un bootcamp es carísimo en Europa y en Estados Unidos, parte de estudios más caras que hay, pagar $16,000 por 4 meses, hay que hacerlo accesible. Hay más gente programando porque la programación se ha hecho más accesible y es una habilidad que de verdad todos deberíamos tener. La programación debe ser tan importante como aprender inglés. El jefe de recursos humanos de un banco bien grande acá en Perú, llegué a entrevistar cómo le cuento a una persona que no tiene nada que ver con la programación. Me dio una reunión, porque yo he estudiado programación antes. Te dijo eso. En tu lápida, ¿qué quisiera que pusieran? Daniel, ¿el qué? El valiente. Y fui bastante valiente en tomar decisiones, pero lo que tú haces habla más que tu cargo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Emprende Sin Logro. Gracias, Julio. Un gusto. Oye Daniel, nos conocemos hace varios años atrás. Recuerdo que justo por el programa que tienen con Código y con TechSoup, pude ir a alguna clausura de las primeras promociones allá por el 2018, ¿no? Y pude ver toda esta plataforma que hoy en día ya ha crecido un montón y ha virado su modelo de negocio también. Entonces, primero queremos conversar un poco sobre ti. ¿Qué es lo que hiciste antes de Código? Porque hay toda una carrera detrás y todas unas experiencias que vamos a conversar. Entonces, empecemos por ahí, contarnos un poco de tu experiencia. La experiencia ya aquí a nivel laboral, bueno, yo estuve trabajando en España un buen tiempo, desde 2000, más o menos 8 hasta el 2013 más o menos, y vine con una iniciativa de emprender, ¿no? Empecé a emprender también allá, y con un amigo español vinimos acá, fundador de empresa, ¿no? Una agencia de desarrollo, y esta agencia pues se llamaba WataWeb, y la fundamos como la agencia típica, ¿no? Que habría ahora, ¿no? Que desarrolla páginas web, desarrolla e-commerce, desarrolla aplicaciones móviles, veíamos un poquito de marketing digital, y funcionaba, estaba funcionando muy bien. Ahí aprendimos muchísimas cosas. Yo aprendí, en este caso, muchas cosas también, porque lo primero, un acuerdo de socios, es muy importante. Nosotros éramos 2 fundadores, claro, y de repente, al no tener un acuerdo de socios, éramos muy amigos, seguimos siendo muy amigos, pero claro, en un momento él se va, ¿no? Él me dice que al año de haberlo fundado se va, y claro, por problemas obviamente personales, y por no haber un acuerdo de socios, como que eso movió bastante la empresa, ¿no? Pero yo decidí seguir la empresa, seguir ya estando a la cabeza de un staff de desarrolladores, de diseñadores. Más o menos éramos 15, 20 personas casi llegamos a ser. Y eso, por ejemplo, fue lo primero que aprendí, ¿no? O sea, ver el tema de un acuerdo de socios, que yo creo que ya es más común, ¿no? Ahora, pero en ese momento recién estamos aprendiendo. Nosotros empezamos en el 2013 aquí en Lima, y vinimos con todas las ganas y experiencia de hacer todo lo que es la parte web. Ahí en España hacíamos mucho e-commerce, vinimos acá a hacer e-commerce, y acá en 2013 los e-commerce, nadie quería hacer e-commerce porque decían que nadie compraba por internet. Para comprar por internet en ese momento solo tenías que tener tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito no la aceptaban. Era todo un tema, era también capacitar también a las personas. Oye, sí, tu negocio necesita un e-commerce, necesita ser más conocido, no querían. Entonces íbamos aprendiendo también sobre cómo el mercado peruano se movía en ese momento, ¿no? Que era muy diferente. Las aplicaciones móviles recién empezaban a hacerse, no era para todos, ¿no? Y así, ¿no? Y así empezamos un poquito a aprender del mercado de desarrollo peruano, y estuvimos hasta el 2018, pero ahí en todo ese tiempo, en esos 5 años que estuvimos trabajando aquí en Perú, pues se aprendió muchísimo. Hay muchas anécdotas que contar. Emprender, tú lo debes saber, tiene toda es una aventura, como siempre digo, ¿no? Hay cosas muy buenas que salen, que hay buenos contratos que salen y todos estamos contentos. Hay contratos que se caen, hay veces que cuando recién inicias, pues estás al tas con el pago de los colaboradores, el pago de donde estás alquilando del local. O sea, claro, siempre es un deporte de aventura, en el que siempre hay picos de emoción, picos obviamente de
la incertidumbre, sobre todo yo creo que hay mucha incertidumbre cuando uno quiere emprender, y eso es lo que al final también te llega a nutrir muchísimo, ¿no? Yo entré, o sea, yo soy ingeniero de software de profesión, pero tuve que aprender pues la parte legal, parte administrativa, recursos humanos, marketing, porque tienes que hacer todo. Tienes que hacer todo. ¿No? Eso de ser tu propio jefe, creo que no sé quién lo dijo o quién lo ha inventado, porque no tiene nada que... No es que seas tu propio jefe, tienes tus jefes, tus clientes, tienes tus jefes, tus colaboradores, entonces no eres tu propio jefe. Y es cierto, o sea, ustedes agarraron esta primera ola, que yo también la agarramos Sí. un poco en Perú, de esta primera ola de páginas web, de algunas aplicaciones de e-commerce, que todavía era un mercado incipiente, digamos, ¿no? Sí, sí, y sí. era, digamos, la agencia digital, así se llamaba más o menos el tipo de Exacto. empresa que daba estos servicios, ¿no? Y claro, agarramos esta ola en subida, nosotros también nos metimos ahí en la Sí. parte de aplicaciones, y claro, estuvieron ustedes hasta el 2017. ¿Ahí qué pasa? Porque es Sí. una historia muy, muy interesante también. Sí, ahí por ejemplo, bueno, anécdotas, ¿no? Hay cosas que pueden pasar. Nosotros al recién empezar, pues teníamos equipos chicos, tratamos de comprar también todas las computadoras y todo, por ejemplo, armadas. No compramos de repente ¿cómo se llama? En fábricas grandes o distribuidores grandes. Y claro, en las mismas licencias a veces nosotros, pues por querer trabajar, poníamos la licencia que teníamos, Claro. la compartíamos con las demás computadoras. Y claro, y de la noche a la mañana pues también llega auditoría, que no sabíamos qué pasaba, porque nosotros estábamos pues alquilando un local, estábamos trabajando ahí, y me acuerdo que ahí llega una auditoría para ver las licencias, lo que estamos trabajando nosotros, que no sabía que se hacía. Nosotros normal dejamos que trabaje, sabíamos pues que no estábamos trabajando con las licencias, que de todas maneras teníamos que pagar alguna penalidad. Y claro, cuando nos enteramos que la penalidad era bastante alta, más o menos 45 mil dólares, para una empresa muy pequeña, y quien demandaba ese pago era el propio Microsoft, pues nosotros dijimos, no vamos a luchar a nivel legal como Microsoft, ¿no? Yo ya estaba como tirando la toalla, dije, pucha, es complicado, pero iba aprendiendo. Lo bueno es que en este caso mi hermano es abogado, y me ayudó bastante, ¿no? Me dijo, mira, esto se puede conversar, todo lo que te pueden decir, esto al final puedes conversar. Fuimos a las oficinas de Microsoft del área legal acá en Lima, que está en San Isidro. Nos encontramos con nuestros abogados. Lo bueno es que también supieron entender la dimensión de la empresa, lo que estamos aprendiendo, pero que fueron los primeros años. Y la verdad que ahí le agradezco bastante a mi hermano, que ayudó a que el monto de la penalidad bajara muchísimo, con todos los argumentos que pudo contarme mi hermano de manera legal, porque yo los contaba de manera pues como yo lo vivo, pero él a Claro. nivel de artículos, a nivel cosas, lo contó bastante bien. Y al final le dije, ¿sabes qué? Paguen la penalidad de $1,000 y ya está. Y solamente la condición es que instalen la licencia. Yo normal compré la licencia, las puse Toque. y ya está. Pero cosas que aprendes en la cancha. O sea, que te lo cuente. O sea, yo imagino que si alguien quiere poner una agencia, que no lo haga, pues, ¿no? Que ya sepa que hay empresas, hay auditorías que se hacen imprevisto, ¿no? Y vienen con una orden Sí. para por ahí ingresar, sin que tú digas, no puedes entrar. Y vienen con una orden y normal. O sea, si tú tienes todo legal, déjalo, ¿no? Yo no tenía todo legal, pero igual lo dejé porque tenía que hacerlo. Claro. Y para empezar, yo diría que ahorita, 2024, para poner una agencia ya estás tarde ya. Sí. Ya estás bien sí, tarde. Sí, sí. Tendrías que tener algo muy diferenciador, que no lo veo en una agencia, dependiendo a qué nicho o cómo lo trabajes, pero sí, ya estás tarde. O sea, en el 2013, por ejemplo, éramos pocos, y los que... O sea, nos reuníamos siempre cuando llamó una empresa para una licitación o para una entrevista. Creo que siempre encontrabas con lo mismo. me veía con varias agencias que siempre trabajamos y Claro. ya nos conocíamos, ahí los CEOs o la gente o los directores comerciales. Entonces sí, o sea, ahora es más complicado, pero esa es una anécdota, por ejemplo, que siempre la cuento como para que si alguien me escucha y tiene quiere emprender algo y sabe que por ahí lo pueden auditar, que trabaje. Ahora yo creo que es más fácil ahora trabajar con todo legal a nivel de sistema operativo Claro. o Windows. Antes, o sea, se veía más el tema después de piratear algunos sistemas, ¿no? Pero esa es una anécdota, por ejemplo, que sucedió más o menos en el 2015, 2016. Entonces, igual, seguimos trabajando y vimos una posibilidad de venta de la compañía. Hay una empresa también que nos ofreció también poder absorbernos totalmente. ¿Empresa local o extranjera? Extranjera, pero que quería entrar al local Ya. con el mismo nombre, solamente que ellos querían financiar, o sea, querían el equipo, querían los clientes.
Entonces, no la pensé tanto en ese momento, así que sí decidí más o menos en ese momento vender. Bueno, decidí porque en este caso yo estaba liderando el proyecto y el CEO de esta empresa y decidí venderla, Sí, ¿no? no, Se vender la decidió empresa, venderla. claro. Sí, se vendió y bueno, yo fue un poco la condición que yo estuve ahí 2, 3 meses más y ya cuando dejé todo ok, pues ya dejé el mando a otra persona, ¿no? Que al Claro. final Y sí usualmente realmente. en este tipo de adquisiciones negocian también los pagos, ¿no? O sea, por ejemplo, te dicen una parte al inicio, luego cuando justamente un tiempo de permanencia, ¿no? Que puede ser Sí, 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de la complejidad de la compañía. Pero claro, ya después de ese tiempo, ya, o sea, tú tienes, o sea, cero acciones de la claro. compañía y ya zafaste totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí ya lo pasamos, lo pasamos a esta empresa y al final, pues, yo pienso que, bueno, que la empresa ya siguió su camino, yo seguí el mío, por ahí conversaba con algunos chicos que habían quedado, pero al final ya me desligué totalmente de la empresa, Claro. ¿no? Y de ahí ya viene esta aventura de código, que es digamos, el tema que más vamos a conversar en esta entrevista, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo, no? Porque por un lado son bootcamps, por otro lado también es enseñanza en línea, por otro lado también dan servicios para empresas. ¿Cómo lo catalogarías que es código? Sí, Código nació bajo el concepto de un bootcamp, ¿no? Está muy de moda también. O sea, yo justamente en el 2013, cuando yo vengo de España, en España estuve ligado un poco a algún bootcamp a nivel de cómo se originaba. Hay un bootcamp bastante conocido en Ironhat, que es catalán, y yo viví en Barcelona. Entonces conocía mucho, pero en ese momento mi cabeza era la agencia, ¿no? Y en el 2018 justamente llega como hacemos match con TechSoup en la cual yo había participado también en algunas, había colaborado con algunas acciones para laboratoria, por ejemplo estuvimos también con la agencia, con Guatapeo, que estuvimos también viendo de contratar desarrolladoras de laboratoria, fuimos también a dar una charla laboratoria, me acuerdo. Y cuando recién la laboratoria iniciaba, pero la laboratoria también estuvo en 2014, creo que inició, y estábamos por Sí, ahí. Y la verdad que siempre me gustó ese nicho, pero bueno, como era la agencia, pues estamos ahí, ¿no? Y yo creo que hicimos este match con TechSoup porque ellos tenían ya una idea de este coding school, de esta forma de poder enseñar, y yo tenía pues ese conocimiento también aparte del propio desarrollador y cómo quería, y había emprendido, como que tenía varias aristas que podía manejarlas, ¿no? Y justo en este caso, pues hubo esta iniciativa de TechSoup y ellos solamente tenían el nombre, o sea, no había nada más, solamente sabían que se tenía que llamar código. Incluso lo registraron todo y cuando yo ya me incorporé a TechSoup, decían, esto es el nombre y más o menos ya habíamos ideado qué es lo que queríamos hacer. Yo quería, en este caso, como liderar el proyecto, que era yo solo en ese momento, pues el tema de los bootcamp no orientado de repente como lo tenía laboratoria solo a mujeres, sino abrirlo, pero también ser accesibles, ¿no? Era un poco, siempre lo que se peleaba era la accesibilidad a los bootcamp, porque un bootcamp es carísimo. En Europa y en Estados Unidos los bootcamp son, creo, la parte de estudio más caras que hay. Para pagar $16,000 por 4 meses es muy ya, complicado, no es claro. para todos, es un público muy selecto, y más acá también en Latinoamérica y sobre todo acá en Perú. Entonces un punto era, hay que hacerlo accesible, ¿no? Eso al final fue como lo que queríamos hacer para poder llegar a más gente, pero también la logística de un bootcamp, obviamente aparte de la metodología, aparte de las formas en ese momento, en el 2018, era también tener un buen espacio, un espacio diferente, un espacio que al final no sea un salón de clase, ¿no? Entonces, como que me dieron esa independencia de poder crearlo, de poder hacerlo, y como TechSoup está ubicado en Santa Anita, y Santa Anita de repente a nivel también tráfico, a nivel de lejanía, no podían asistir todos a las aulas en TechSoup, que hay muy buenas aulas, y que al final también hicimos una prueba también ahí. Pero sí, en la primera etapa decidimos trabajar en un coworking, ¿no? En este caso en Comunal. En Comunal Claro. trabajamos la primera promoción de código a nivel presencial, porque éramos presenciales en ese momento, fue en Comunal, y lo trabajamos en un espacio así, ¿no? Y alquilamos pues un espacio bastante grande, las
las aulas eran bastante diferentes, tratábamos de no trabajar mirando a una pizarra, sino mirándonos entre nosotros, trabajando peer-to-peer, aprendiendo del profesor, del mentor, pero aprendiendo entre nosotros, investigando, desarrollando. Y yo creo que es el ADN que tenían los bootcamps donde yo había estado, donde yo había visto esas cosas. Entonces, sí teníamos que también cambiar el chip a los alumnos, porque el alumno entraba y decía, ya, yo quiero ver que el profesor escriba, yo copiar lo que es el profe y ya está. Digo, no, así no vas a aprender. Programar no se aprende copiando lo que hace el profesor. Digo, programar se aprende haciendo. Entonces, ese era un poco el chip, y algunos decían, no, pero yo he venido a que el profesor me enseñe. No he venido a yo a aprender, a investigarlo. No, porque esto es otra metodología. Claro. Nos costaba, ¿sí? Pero al final veían que aprendían mucho mejor, mucho más rápido. Eso es lo que uno se da cuenta, que cuando tratas de aprender de esa manera, investigando o con tu par, aprendes más rápido que copiando lo que el profesor hace y luego después revisando tus apuntes. Exacto. Eso es una metodología que igual la tenemos en la vena todos, porque lo hemos visto desde niños hasta la universidad, hemos estudiado siempre de la misma manera, pero los bootcamps tratan de cambiar eso, ¿no? Esa metodología. Y eso es lo que nos diferencia de los cursos o diplomados o de repente otro modelo. Y eso es justamente mi pregunta, pensando un poco en la audiencia, en las personas que nos están viendo, están escuchando, es, o sea, para ti en líneas resumidas, o sea, ¿qué es un bootcamp? O sea, de manera, así, en una oración o 2 oraciones, ¿no? Es un lugar donde aprendes, pero no solamente para programación. O sea, es un lugar donde puedes aprender de una manera muy práctica, enfocada a casos reales, a proyectos y a la vena, como le digo yo. Yo siempre a la vena. O sea, sabemos que tenemos que pasar por la parte teórica o práctica, pero los bootcamps te deben dar información muy práctica, que en la práctica te haga conocer esa teoría que tú necesitas. O sea, y yo te digo, te puedo enseñar que es una variable, ¿no? Y con una PPT te digo que una variable es un espacio de memoria, Claro. Pero le digo, no, yo quiero que hagas esto y que tú entiendas que es una variable dentro de lo que tú vas a hacer. O sea, digamos, es diferente. Claro, o sea, digamos que se prioriza la parte práctica Sí. más que la teórica en general. O sea, van de frente a ejercicios, Sí, casos. en general, vamos, obviamente hay cosas teóricas que necesitamos saber, pero eso va de la mano de la parte práctica. No lo hacemos al revés. Nosotros tenemos siempre, oye, teoría es hoy día y mañana la parte práctica. No, nosotros tenemos mucha práctica a nivel de cómo vamos a ir aprendiendo, y las cosas teóricas que por ahí tenemos que aprender, las tenemos también, pero en clases muy, muy pequeñas. Claro, bajo esa lógica, ¿laboratorio también era un bootcamp? Yo entiendo que sí. O sea, yo nunca enseñé en laboratoria. Sí fui más o menos a dar, bueno, para contarlo de WataWeb y un poco la experiencia y todo como desarrollador. Pero en su metodología yo creo que sí también tenía ligado Sí, esa ¿no? metodología. Sí, yo creo Solamente que sí. que nunca se mostraron como un bootcamp, ¿no? Claro. Se mostraron como algo más, o sea, ya un tema también de marketing y todo, y lo hicieron muy bien. Sí. A mí el proyecto me gusta hasta ahora, ¿no? A María Claro. la conozco y desde que inició me acuerdo que tenía iniciar también en un coworking pequeñito que ahora no recuerdo el nombre. En Miraflores. Sí, Miraflores, y yo me acuerdo que la visité ahí, recién empezaba con su primera promoción, pero pucha, unas capas. En Pardo. Sí, exacto. Sí, me acuerdo que fui. No, antes de Pardo. Ah, antes de incluso. Pardo. Ah, ok. Antes de Pardo. Era la primera promoción. Claro. Y yo me acuerdo que conocí a las chicas, pucha, y cómo ha crecido es bastante Sí. alentador, sobre todo para el mercado peruano, que también conocen al talento, en este caso femenino, que está saliendo, ¿no? Y Claro. buenazo. Entonces ahí código, como tú bien dices, o sea, abre, digamos, las fronteras, dice, vengan hombres, mujeres, jóvenes, o sea, todos los que quieran aprender a programar. Sí. Se apoya mucho en justamente esta, digamos, asociación con TechSoup, que justo conversamos antes en la entrevista, que Código es como la startup de TechSoup, es Sí. decir, es un intraemprendimiento. Eso de O intraemprendimiento. sea, para los que no saben qué es un intraemprendimiento, es una iniciativa o una startup dentro de una organización o dentro de una corporación, de una organización educativa, como la TechSoup. Entonces es como que si fuera un vientre de alquiler, ¿no? O sea, Sí. es como un incubador, o sea, le da sus recursos, le da sus nutrientes a este bebé que están haciendo, que es Código. Como tú bien lo dijiste, tenían solamente el nombre. Por cosas de la vida tú llegas y empiezas este proyecto de cero y empieza a avanzar, ¿no? O sea, avanzar me refiero, empiezan a hacer la primera promoción. Sí. Esos primeros, no sé, 10, 15, 20 alumnos que marcan un hito en la historia de Código. ¿Cómo te sentiste con esa primera promoción cuando ya llegó el momento de la clausura, ¿no? Porque entiendo que debe ser un momento culminante, ¿no? O sea, ya lo ves tangible, ¿no? Claro. Antes de eso se ve medio gaseoso. Claro, y sí, o sea,
antes de la primera promoción, y lo que nos sorprendió era que en ese momento, antes de que terminen los alumnos, fue una promoción, si no me equivoco, de 10, 12 alumnos, fueron pocos, pero de los cuales 3 consiguieron trabajo antes de terminar la promoción, ¿no? Antes de terminar el código. Entonces eso nos sorprendió, no teníamos mapeado eso, o sea, nos gustó, también en ese momento pensamos, no fue algo fortuito, bueno, al final lo bueno es que sí los capacitamos bien, de los 3 uno tenía ya experiencia programando y los 2 sí eran, uno era un chef y otra persona sí era ingeniero de sistemas, pero más para la parte de hardware. Entonces como que, bueno, el diferencial era el chef, ¿no? Porque él sí venía cero, la tecnología la justa, ¿no? Pero su profesión era otra. Pero él sí siempre le llamó la atención lo que es la web, lo que es programar. Él tenía un emprendimiento que quería como hacer ventas de recetas online, pero él quería hacerlas, entonces contratar a un programador, él no quería hacerlo, entonces se metió a código a aprender a programar para su emprendimiento, ¿no? Que también nos llamó la atención. Y en este caso, pues, consiguieron un trabajo que ya les permitía, pues, tener ese retorno de inversión, ¿no? Oye, yo pago algo y entonces yo quiero ganar algo por lo que he estudiado, ¿no? Que es lo que creo que por lo que también estudiamos nosotros, ¿no? Y claro, ya al final cuando terminaban los 12 alumnos, pues muy, muy, muy satisfecho de todo lo que se había hecho, aprendizajes, aprendimos un montón, ya no era, siempre tenemos la idea de cómo va a ser y creo que cuando planeamos algo siempre el Excel lo aguanta todo, como siempre digo, y la planificación, también tú lo planeas como todo va a salir bien, pero es lo mismo que emprender, no sale... Vas viendo que va bien, hay algunos que entienden, que no entienden, tenemos que retroceder, los profesores pueden ser buenos, la metodología a veces teníamos que replantearla. O sea, ese primer grupo nos sirvió muchísimo porque, si bien es cierto, estábamos en Comunal, en Miraflores, también queríamos llevar alumnos a TechSoup en Santa Anita, ¿no? No, porque también obviamente a nivel rentable, ya si tienes un lugar donde puedes enseñar, ¿por qué no enseñarlo ahí? Y ese grupo te va a ser mucho más rentable, porque acá tenías que pagar alquileres, tenías que pagar todo un CAPEX que al final te bajaba la vida, no te bajaba la rentabilidad, ¿no? Entonces sí fuimos, me acuerdo con el coordinador comercial, decidimos vamos a hacerlo acá en TechSoup. Entonces armamos una campaña obviamente para todo lo que está cerca a TechSoup, en Santa Anita, Ate y todos los alrededores, la parte del este, y nos fue bien. O sea, yo pensábamos que y me acuerdo que hicimos lo que ahora hace mucho webinar, pero todo lo que es un evento contando lo que era código en el auditorio de TechSoup y se llenó. O sea, y el auditorio son 200 personas escuchando que era código, yendo a TechSoup. Entonces dijimos, oye, sí, la gente viene acá. O sea, la gente puede venir acá por más que estemos un poco lejos. Y fue bastante bien, y empezamos ese grupo con 20 personas. Ya no era el grupo pequeño que teníamos acá en Miraflores, sino un grupo ya de 20 personas en Santa Anita. Entonces fue bastante bien. Entonces incluso teníamos un grupo, o sea, el bootcamp era de 8 horas, todos los días, de lunes a viernes de 8 a 6. Todos los días, era duro, era duro. Pero teníamos una cola una cola larga de interesados que nos decían, oye, pero yo trabajo, yo quisiera entrar a un bootcamp, pero yo trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? A mí me interesa, tú me dices, yo me meto. Entonces decidimos abrir un bootcamp part-time, ¿no? O sea, este de 8 a 6 no lo perdíamos, pero de 6 a 10 y media abríamos otro bootcamp para estas personas. Ahí fueron 15 alumnos que se inscribieron al final, porque también salir de TechSoup a esa hora, salir de Santa Anita, bueno, si vives cerca pues no hay problema, pero veíamos ya otras realidades, aprendíamos en el camino. Lo mismo pasó en Arequipa, ¿no? Porque si bien cierto código inició en Arequipa, no inició en Lima, inició en Arequipa, y en Arequipa también fuimos sorprendidos porque Arequipa yo creo que tiene también ese ADN de querer entrar a la parte tecnológica rápidamente. Nosotros hacemos código y a veces, como es un producto nuevo, la parte comercial como dice, no, este producto no se va a vender, no vamos a llegar, y abrimos el primer grupo con 24 alumnos, que era la meta que teníamos, y solamente eso queríamos para el alumnado, no queríamos más, y ese grupo lo abrimos y tuvimos que abrir un turno noche también, y abrir un grupo más adelante. Entonces es hasta ahora un constante aprendizaje, pero esas primeras etapas presenciales fuimos aprendiendo, y lo bueno que TechSoup tiene sus sedes, ¿no? Acá en Lima, en Santa Anita, en Arequipa es muy céntrico, es muy bonita también la sede, y en Trujillo. Entonces también nos fuimos a Trujillo a abrir también un código en Trujillo. Luego abrimos en Cajamarca, en Huancayo, en Piura,
porque también tenía oficinas TechSoup, entonces aprovechamos esas oficinas para poder también abrirlo. Y la verdad estuvo bien. Ahí aprendimos que de repente la metodología teníamos que siempre adecuarla. El público de repente de Huancayo, Cajamarca y Piura era diferente. Los tiempos, el tráfico, pues, pese a que son ciudades más pequeñas, igual hay un tráfico que tenemos que ver. No podían poner la clase 6:30, teníamos que ponerlo más tarde porque a las 6 la gente todavía se está movilizando. Acá en Lima ni hablar, porque poner algo a las 6:30 porque no llegas. Uh-huh. Pero así fuimos aprendiendo a nivel presencial. Eso hasta el 2020. Hasta que vino la pandemia. Hasta que llegó la pandemia. Y eso cambió todo. Eso cambió todo. Nosotros incluso ya habíamos, justo en el 2020, en enero, abrimos un grupo en Los Olivos. Alquilamos un local en la municipalidad, en una torre de la Municipalidad de Los Olivos, que tiene una torre de oficinas, Uh-huh. y ahí abrimos un local para 15 personas también. Entonces abrimos justo ahí, en enero de ese año, y ya llegó la pandemia. Llegó la pandemia y ahí fue un cambio. Los alumnos que estaban en presencial se tuvieron que adecuar, y tuvimos que adecuarnos a la educación virtual y adecuar también la metodología. Todo lo que hacíamos a nivel presencial no se podía hacer todavía en ese momento a nivel virtual. Tuvimos que aprender, tuvimos que, no solamente oye, abres un Zoom y escuchas y comparto pantalla y tú ves lo que hago, no era la idea lo que queríamos hacer en código. O sea, y no lo habíamos hecho en presencial y menos lo queríamos hacer en virtual. Claro. Tuvimos que aprender muchísimo en ese año. No paramos, eso sí, pero sí los siguientes inicios, que fueron netamente 100% virtuales, nos ayudaron a mejorar la metodología, pero nos asombramos la cantidad de gente que quería entrar a código. O sea, ya nosotros teníamos cupo de máximo en 20 personas, como máximo en un aula, dividida en grupos de 4, sí, porque trabajamos en grupos, como te digo, no miramos una pizarra. Uh-huh. Y acá querían entrar 30, 35, 40. Me acuerdo que había un grupo había 60 personas, tuvimos que dividirlo. Entonces sí había mucho más gente interesada y ahora no tenías la persona pues a donde tú ibas, ¿no? Si no tenías personas de Lima, del Callao, de Piura, de Cusco, donde no tenemos sede, de Chanchamayo, de la Selva, donde tampoco tenemos sede, de todos lados ya venían y pucha, oye, esto ya es otra cosa, ¿no? Entonces ahí vimos una oportunidad. Entonces ahí decidimos cambiar muchas cosas de lo que estábamos haciendo. Sí, y eso es lo que permitió la pandemia, ¿no? O sea, reevaluar un poco varios modelos de negocio, inclusive también con muchas organizaciones, porque varias empresas se fueron a remoto o luego híbrido y se han mantenido hasta ahora. Algunos han regresado también a presencial, pero las empresas de tecnología, y nos incluimos también a nosotros como empresa de tecnología, ya no fuimos más para el remoto y para el híbrido, ¿no? Sí. Y a la vez creo que así se nos hizo también más escalables nuestros modelos, nuestras empresas. Porque conversábamos antes, ¿no? Oye, tengo que abrir Trujillo, okay, tengo que abrir una sede allá. Exacto. Física, alquilar un espacio, llenar ahí de 20, 30 personas. Pero claro, ahora ya no hay un límite territorial. O sea, si haces un curso y lo puede ver alguien en Cajamarca, en Iquitos, o como tú bien dices, ¿no? Ahora que ya hay gente de afuera, de otros países, de Chile, Colombia, Argentina. Y eso es lo bacán de tener ahora la plataforma digital y a la vez, como te digo, lo hace más escalable. Ahora, esto obviamente nadie lo tenía planificado. No, eso fue como un golpe, creo que para todos, ¿no? Creo que tuvimos que adecuarnos a cada... TechSoup en general se adecuó, creo que todas las instituciones y universidades se adecuaron. Y nosotros por código pues tuvimos que ver la manera de replantear muchas cosas, pero sí con esa sorpresa que nos dimos que había más gente y de más lugares que querían entrar a código, pues empezamos a también ver el perfil también del profesor. O sea, el profesor siempre algo obligatorio es que el profesor que dicta en código, que es un mentor, al final tiene que estar ligado y tiene que estar en el mundo de la programación ahora mismo, no que haya programado antes, que de repente, no, yo programé hace tiempo y sé programar, sé las bases, no, nos gusta que el profesor esté trabajando en programación ahora mismo para poder contarle esa experiencia a los alumnos. Que esté vigente, digamos. Que esté vigente y que al final también, que fue un reto que los profesores que teníamos sabían enseñar de manera presencial, pero lo pasaste a virtual y su metodología cambió. Y es normal, pues ya no tienes a los alumnos ahí, hablas a un micrófono, a una cámara, algunos prenden su cámara, algunos no, entonces como que habla solo, ¿no? Entonces la metodología cambió, tuvimos que cambiar esa metodología. Los profesores a veces dicen, no puedo enseñar así, no me gusta enseñar así, a mí me gusta la parte presencial.
entonces tuvimos que también prescindir de algunos profesores, y fue también un aprendizaje constante, pero que al final, con toda la parte de metodología, con muy buena asesoría también de un diseño instruccional para los profesores de manera virtual, con herramientas también que permitan identificar rápidamente a los alumnos quién está conectado, quién no, quién está participando, quién no, agregar campos de discusión. O sea, yo creo que todos los sistemas de universidades, de repente tú también lo has visto, tienen foros internos, pero esos foros no funcionan, muchas veces están ahí de adorno. Digo, no, yo quiero un foro que sí funcione, pero no queremos todavía crear lo que funciona aquí, o un Discord, ¿no? En un momento probamos Slack, luego probamos Discord nos fue mucho mejor, y cada promoción teníamos un canal. Entonces en ese canal el Discord era un intercambio de ideas constante. O sea, los mismos alumnos se compartían pantalla, estaban en reuniones en salas para compartir pantalla, de videoconferencias. O sea, nos asombramos que las herramientas podían ayudar, porque no solamente era poner el Zoom y que el profesor dicte, no era la idea. Teníamos que tener esa interacción. Entonces Discord nos dio esa herramienta de poder hacer esto, ¿no? Compartir rápidamente, ver quién está. Había un canal de memes para que la gente se ría, la gente compartía, para que se distraiga. Yo me conectaba, a veces me levantaba pues 2, 3 de la mañana y veía conectados las salas que los chicos estaban haciendo sus proyectos, porque el perfil de programador, que por ahí también podemos hablarlo, es muy nocturno, ¿no? Está siempre ahí en las noches, y los veía. Yo a veces me conectaba, chicos, ¿qué hace? Vayan a dormir. Le digo, no, profe, ¿qué estamos haciendo? Ya, acá, ya yo me iba. Pero eso es lo que al final da ese punto de diferenciación, y esperamos pues que siempre a nivel metodológico lo contamos, porque yo creo que debería ser aprovechado por distintas instituciones, no solamente en TechSoup, en este caso con código, sino yo creo que en los colegios mismos, ¿no? En los colegios, al final ahora todo se ha vuelto presencial, pero cuando tengamos ese recurso virtual, que no se pierda ese contacto, ¿no? Que no sea solamente conectarte delante de tu computadora y mirar qué hace el otro, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, vemos, antes de hablar del perfil del programador, cómo algunos se adaptaron y otros no se adaptaron a la pandemia, ¿no? Comentábamos el tema de los profesores, ¿no? Seguramente personas que tenían mucha experiencia y años de experiencia enseñando en presencial, y les ponían la cámara y se pasaban de vueltas porque era difícil para ellos. Y claro, de una porción, no sé, de 10 profesores, de repente 7 se adaptaron y 3 no. Y esos 3 se quedaron atrás y, bueno, y estarán haciendo otra cosa. Pero claro, encontrar estos espacios distintos. Discord, por ejemplo, tú lo debes saber, es una plataforma bastante utilizada también en gaming, ¿no? Y ahí hablemos del perfil de programador, ¿no? Yo también que lo conozco bien, ingeniero de sistemas también, gamer también, de día CEO, de noche gamer, dotero, claro, también. Claro, estos espacios de comunicación son muy específicos, que de repente hay mucha gente que no lo entiende, ¿ah? Porque, es más, Discord, si te das cuenta, es medio desordenado. O sea, tú escribes y todo lo que salga te lo escupe ahí, digamos, ¿no? Y claro, tienes tus hashtags y todo, pero de alguna forma u otra, esa conectividad rápida y que mi idea la pongo a través de una imagen, un video, un texto, un meme, cala bien, creo yo, en equipos de programación en particular, ¿no? Entonces ellos se sienten como que cómodos en ese ambiente. Entonces, un ambiente de Zoom, por ejemplo, es un ambiente súper educativo de clase antigua, pues, ¿no? O sea, en la cual es una sola pantalla, miras el PPT o escuchas la voz del profesor, pero no hay ninguna interacción. O sea, hay un chat, pero es más serio que... ¿Me entiendes? Sí. Entonces, en estos espacios de tipo Discord, tipo Slack también, funcionan bastante bien, porque estas personas también se pueden expresar de repente con emoticones, con imágenes, ¿no? Entonces, ahí el mensaje es, claro, ustedes descubrieron estas plataformas que ya existían, que no las han creado ustedes, sino están disponibles, pero ¿cómo la adapto mejor a este equipo a este público objetivo? Porque es un público muy específico. Sí, o sea, sí, al final, muchos de los que se inscribían, al final decíamos, instálense Discord o descárguense Discord, ¿no? O trabajen bajo en la web. Pocos no conocían Discord, la gran mayoría ya, porque como te dices, los perfiles tienen mucho que ver con gaming, tienen que ver con juegos en general, o con algún tipo de comunidad. Veían streamers, los streamers trabajaban con Discord, entonces ya generaban comunidades y las comunidades estaban en Discord. Entonces no era tanto enseñarles, en un principio sí, pero luego ya hemos visto que no, que ya tienen mucho conocimiento. Aparte, Discord también como plataforma se ha hecho mucho más conocida. Pero sí es una herramienta que nos ayudó bastante. O sea, empezamos con Slack. Creo que estuvo bien, pero
y en paralelo hicimos las comparaciones, ese test AB que Claro. hacemos siempre, y el test AB nos daba mucho más interacción, más resultados en Discord. Y Discord en su momento ya tenía implementado las salas de videoconferencias gratuitas, y Slack lo implementó mucho después. Entonces eso le permitió a los chicos, y era lo que queríamos, ¿no? Era como que yo estoy programando contigo y tú estás programando y te digo, oye Julio, un ratito, ayúdame en algo. Entonces es lo mismo, oye, te conectas a la sala y nos reunimos y ya están, están conversando solamente por voz, o a veces compartían pantalla o video. Eso queríamos. Queríamos que fuera la interacción bastante... que se vea la interacción entre los alumnos, y no solamente que el profesor tenga que dictar, tenga que hacer. O sea, nos interesa mucho que cada grupo sea muy interactivo entre ellos, que conversen eso, ¿no? Entonces eso lo permitió Discord. Claro, y parece que en general, o sea, ya saliendo del tema inclusive tecnológico, las tendencias educativas, por lo que yo también he escuchado de sobrinos que tengo, tienden a enseñar ahora como en trabajo en equipo mucho más que antes. Sí. O sea, desde niños ya del nido le están enseñando a cómo interactuar entre ellos, cómo apoyarse, cómo, si tienen un objetivo en común, designar ciertas tareas, cosa que antes no era así. No. Eso es hacia donde está yendo el mundo actualmente, a la educación colaborativa, y va a ser un skill súper importante de esta inteligencia intrapersonal, Sí. de poder conectarte con otras personas, porque puedes ser la persona más inteligente del mundo que quieras, pero en un mundo actual y sobre todo el futuro, si tú no puedes trabajar con personas igual curiosas como tú, o en general un equipo de trabajo, vas a estar súper limitado. Súper limitado. Y sobre todo trabajar con distintos tipos de personas, como tú dices. O sea, normalmente, y eso es lo que, por ejemplo, yo tengo un hijo, y mi hijo ahora, por ejemplo, en el colegio, que ha empezado primaria, en el colegio me gusta, por ejemplo, porque tienen, bueno, la típica aula, sí, son menos alumnos, son creo 17, entonces yo está bien, porque en mi salón yo estoy ya con 50, yo estoy de educación pública, y lo bueno, van rotando, nunca se sientan en el mismo lugar, nunca se sientan con la misma persona, y entonces van viendo las personalidades de cada uno, y eso es bacán, porque en verdad, como yo ya lo veíamos en la parte de programación, un programador a veces trabaja muy solo. Teníamos ese estereotipo que el programador se pone su capucha, está con su pizza, o está en la noche programando y no habla con nadie, o con sus audífonos, y ya está. Y no es tanto la realidad, ¿no? La realidad es que también el programador conversa, está ahí, y si no conversa, uno de dos tiene que ser más extrovertido, de repente conversar, tratar de traerlo un poco a esto. Entonces, eso es lo que tú dices, es algo que de verdad debería funcionar, ¿no? Debería funcionar la idea de trabajar con personas, y con distintos tipos de personas, tipos de personalidades, porque te vas conociendo y te vas adecuando, ¿no? Sí, el típico programador con cuates y cifrut ya, o sea, ya no es tanto así, ¿no? O sea, ya hay mucho más perfiles, Sí. mucho más abiertos. Ha evolucionado. Como digo, yo cuando iniciamos código teníamos ese estereotipo, ese perfil en su momento, y que sí existía, yo también lo era. Cuando yo programaba, y siempre programaba, me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto y estaba a todo volumen, me gustaba poner la música y programar, en este caso con mi Coca-Cola, con mi café, que no lo deberían hacer, pero era joven y lo hacía. Pero igual, y programando en las madrugadas. A mí me encantaba programar en las madrugadas, no, pese a que incluso fines de semana, porque yo también trabajaba y estudiaba, pero en los fines de semana también me gustaba en las madrugadas programar. O sea, no tanto salir en ese momento, sino programar en ese momento, porque sí me apasionaba mucho programar en general, ¿no? Y siempre en las noches. Nunca, poco tiempo en el día. O sea, ya empezaba a las 5 o 6 de la mañana, y ya apagaba todo, y si era día de semana, ¿cómo era? Cuando era joven, me duchaba y me iba a trabajar. Claro. O sea, el cuerpo te aguantaba. Ahora ya no creo que haga eso, pero sí, o sea, era lo que en ese momento uno hacía, ¿no? Pero el perfil de programador ha cambiado bastante. Ha cambiado, yo creo, muchísimo. Siguen habiendo estas personas que le gustan de trabajar en solitario, pero ahora se trabaja mucho, ya no, para un proyecto de software ya no es una persona, es muy complicado que sea una persona. Siempre como mínimo hay dos, si es un proyecto chiquito, o tres, a menos que sea una página web pequeña, ¿no? Pero siempre hay personas con las que vas a trabajar, y normalmente los chicos que salen del código, cuando entran a un trabajo, siempre me dicen, no, yo estoy trabajando con un equipo de 4 o 5 personas, entonces ya colaboran, ya se integran, hay mucho más eventos de programación, hay comunidades. Antes era todo muy cerrado, ahora hay comunidades de lenguajes de programación, hay comunidades de todo ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora también lo que me he dado cuenta es, claro, hay más gente programando
justamente también porque la programación se ha hecho más accesible con los frameworks que tenemos actualmente. Sí. O sea, me explico, ¿no? Años atrás, por ejemplo, un Visual Basic, no sé, un C++, eran, o sea, lenguajes de programación que tenían entornos un poco más duros. Hoy en día ya está un poco más, digamos, a la mano. Hay librerías, hay plataformas que inclusive te arman cierto código. Ahora con la inteligencia artificial más todavía te apoyas en eso. Entonces, claro, ya no es tan científico como antes. Esa es mi percepción. Claro. Y por lo tanto, hay más personas que están involucradas en este mundo. Y es una habilidad que de verdad todos deberíamos tener, ¿no? Y eso hemos visto mucha información en redes de esto. Y es verdad, porque, o sea, el pensamiento de un programador, la vez pasada lo explicaba, es que piensa en formas de algoritmos, ¿no? Y una persona que no sabe de programación dice algoritmo y se imagina una función, piensa que es logaritmo, que es una función matemática, pero no lo es. Es una secuencia muy estructurada o perfecta de pasos para poder resolver un problema. O sea, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Entonces, es una forma estructurada de pensar que eso no solamente te ayuda en programación, sino en tu vida en general. Que yo pienso igual que tú, o sea, yo creo y por ahí estamos siempre dando esa iniciativa, que la programación debe ser tan importante como aprender inglés. O sea, inglés sabemos que los niños y los jóvenes deben aprenderlo porque para la parte de la globalización, todo, o sea, al final tienes que saber otro idioma. Y yo creo que un idioma o un lenguaje adicional es la programación. Que te lo enseñen como... A mí me acuerdo que me enseñaban Lotus 1, 2, 3 o el Office que llegó, por ejemplo. Me enseñaban como curso de programación, como curso de computación. Y creo que el programar, o sea, no saber hacer de repente webs o apps, sino programar. Como dices, la parte algorítmica, la parte de lógica. La parte lógica que hay dentro de la programación, yo creo que eso se debe enseñar. Que si tú sabes, es un skill muy importante para cualquier carrera. Yo ahora, siempre cuento esta anécdota, yo siempre trato de hablar con empresas, como hablamos también como 20, me acuerdo en su momento, y con todas las empresas para que también puedan valorar a los programadores que salen, a los egresados. Y con un banco, con la jefa de un banco de recursos humanos, el jefe de recursos humanos de un banco bien grande acá en Perú, y yo me llegué a entrevistar para contarle lo de código, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo le cuento a una persona que no tiene nada que ver con la programación y qué es lo que aprende front-end, back-end, base de datos? ¿Cómo le cuento algo un lenguaje más comercial para que me entienda lo que estamos haciendo? Y yo me encontré con ella, me dio una reunión y cuando me encontré me dijo, no, dime qué van a aprender a nivel de lenguajes, frameworks, qué aprenden. Le digo, porque yo he estudiado programación antes. Te dijo eso. Ella, con el puesto que tenía, con el perfil que tenía, me dijo que antes había pasado por un curso de programación. Bacán, digo, porque eso le ayuda a entender lo que ahora está, lo que en la época de pandemia fue más, pero lo que en momento se está contratando mucho programador, contratando mucho de persona tecnológica, pero qué bueno es que se sepa y qué habilidad te da también a un puesto que no tiene nada que ver con la programación, como jefe de recursos humanos o gente de contable. Es que igual todo hoy en día, o la gran mayoría de tareas se apoyan en tecnología. Sí. Entonces, el saber al menos los elementos básicos, ya de repente te metes en una clase de programación y no entiendes nada, pero al menos se te caerá algo, como por ejemplo, que es una variable, que es una condicional, que son cosas que también vemos, por ejemplo, cuando la gente utiliza hojas de cálculos como Excel. En Excel también utilizas condicionales, utilizas varias cosas que son básicas de programación, ¿no? Entonces, claro, al poder entender estas figuras básicas, te va a permitir, de verdad, en tu carrera, en cualquier empresa en la que estés, tener inclusive, ahorita, un plus. De repente más adelante ya ni siquiera será un plus. Exacto. Porque esto ya va a estar masificado. Pero ahorita, sí, yo les recomendaría que también lo hagan, ¿no? Y lo que tú decías, ¿no? Pensar en formas de algoritmos. Yo recuerdo que en la universidad yo tenía un curso en el cual me enseñaban a programar en papel, literalmente. Entonces, claro, no era el lenguaje de programación, sino era la lógica de lo que yo estaba armando. Entonces, claro, lo importante es primero tener la lógica bien definida y luego lo puedes llevar al lenguaje de programación A, B, C, Z, Y, y simplemente adaptas la sintaxis, ¿no? O sea, el punto y coma, donde, no sé, pues si en Java es punto y coma, en PHP será //.
¿no? O sea, pero la lógica, eso es lo clave. Exacto. Y eso es lo que hay que empezar a enseñar a los chicos, y eso es lo que también hace Código, lo hace muy bien. Sí, y ahora y eso también, como digo, hemos aprendido. A veces pensamos que personas venían con ese skill ya y cuando entraban a los cursos, digo, no, me estoy perdiendo. Es lo que tú dices, me estoy perdiendo. Sabes que me voy a retirar porque no entiendo. Entonces veíamos, oye, que si estamos enseñando de lo más básico hasta lo más avanzado, ¿qué nos falta? Entonces decidimos incluso retroceder un poco más y ver esa parte, ¿no? La parte de los fundamentos de la programación. ¿Qué necesito saber para recién aprender? Exacto. Porque o sea, yo te enseño los fundamentos y tú puedes decir, me gustó, pero no es lo mío. Y es normal, porque no todos al final vamos a ser grandes programadores, pero sí entendiste los fundamentos, sí tienes esa base, y es lo que yo te digo, esto debería estar como curso en una clase secundaria, por ejemplo. Exacto, para todos. exacto. Eso sí, al final que tú te quieras dirigir y ser programador o ingeniero de software, o lo que uno quiera, pero ya tienes esa base, sabes lo que va a pasar, y si al final no te gustó, oye, ve a estudiar otra cosa, que es normal, ¿no? También. Y eso al final yo creo que te va a ayudar, así como cualquier idioma que tú puedas estudiar y que luego lo vas a utilizar, porque de repente en el día a día no lo utilizas porque todos hablamos español, pero cuando estás en el lugar, mira, me sirve el inglés. Y en ese momento también vas a ver cuando te sirve la programación. Claro. Yo estudio esto, la lógica, la parte secuencial, ¿no? Incluso cuando yo a los chicos de código, cuando en la parte básica, ¿no? Es como hacer una receta, cuando tú haces una receta de un plato de comida, ¿no? Siempre hay cosas que tienes que hacer primero, ¿no? No vas a poner la papa cruda, tienes que sancocharla. Claro. Entonces, hay cosas pasos previos que tú haces, que es lógica. Y uno a veces no lo entiende, pero eso, verdad, tienes razón, es lógica. Primero es este paso, y si no hago esto, no pasa esto. Entonces, exacto. Todo eso, y eso, tal cual lo pasa en la programación, cosa que cuando ven el código y la pantalla negra se asustan. Te asustas, Pero claro. si yo te lo explico así, dices, mira, no es tan difícil como lo pintan, ¿no? Como se ve. Entonces, también digo, es la metodología. A veces uno lo quiere enseñar de una manera y piensa como yo lo entiendo, tú lo vas a entender. Le digo, no, traten de enseñar las cosas como te hubieran gustado que te enseñan a ti de niño. Le digo. Y así uno va aprendiendo poco a poco. Las chicas de marketing al momento de vender código saben programar, o sea, por lo menos saben la lógica de programación. Entonces ya saben cuando le preguntan y saben qué responder, y cuando no, ya saben a quién acudir, ¿no? Al profesor, y entonces eso yo creo que es bien importante. O sea, y te ayuda un montón como skill para tu currículum. Yo creo que más lo van a ir valorando si es que ya no lo valoran muchas empresas, ¿no? Y me contabas que ya Código ya superó los 1.000 estudiantes el año pasado, este año van por el doble, están creciendo. ¿Qué es lo que se viene para Código? Inclusive ya se ve un producto mucho más maduro, Sí. ¿Hay alguna de repente tendencia a independencia también ya con TechSoup? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, Código a nivel de llegadas, nosotros somos, bueno, aparte de pertenecer a TechSoup, siempre estamos orientados al público peruano. Pero el año pasado sucedió algo que no esperábamos. El primer trimestre del año pasado, que vinieron a preguntarnos y a interesarse de otros países, sin hacer las campañas nosotros de pauta digital, claro. Todo, ¿no? Entonces, porque todavía queríamos centrarnos bien, queríamos tener un producto mucho mejor, prepararlo mejor. Nosotros hemos desarrollado un propio LMS porque es necesario también queríamos, a veces probamos con LMS ya hechos, ¿no? Pero no al final no queríamos, no nos gustaba, no se adaptaba. Queríamos integrar en este LMS inteligencia artificial, un tutor virtual que te ayude, así como un ChatGPT, pero a nivel de programación, para que también le ayude en qué nivel estás, qué te falta. Todo eso lo estamos haciendo. Paréntesis, LMS, Learning Management System. Sí. O sea, una plataforma de enseñanza, Exacto. pero desarrollada por ustedes. Exacto, tal cual. Y nosotros somos programadores, tenemos que programar algo que nos ayude a nosotros, ¿no? Entonces, eso lo decidimos en el 2023. Y como digo, estuvimos preparando un buen producto, pero nos vinieron alumnos de Chile primero, luego de Colombia, de México, de España. Pese a la diferencia horaria, hay personas de España que también están estudiando de madrugada. Así que eso también es algo que empezamos a valorar, y ya de cara a estos primeros alumnos que tuvimos en 2023, con ellos mismos trabajamos la parte ya de difusión, o sea, terminaron bien, encontraron buena chamba, entonces son nuestros embajadores, por decirlo allá. Ellos cuentan a nivel de testimonio lo que han pasado en Código. Somos más atractivos también a nivel de precio comparados con otros bootcamps, y al final sí vamos a hacer una campaña orientada a estos países
a mitad todavía de este año, ¿no? Porque sí queremos ya entrar directamente a tener más alumnos. O sea, seguimos teniendo alumnos de otros países, pero no enfocados todavía con esa estrategia. Eso, el LMS, que es lo que, como te digo, le hemos venido trabajando y que queremos implementar muchísimas más funciones que permitan al estudiante poder aprender y sobre todo que su corrección sea rápida. Por ejemplo, si yo escribo algo mal, que no solamente o sea, tener como un prompt dentro del LMS y que el prompt mismo te diga, oye, acá estás mal, ¿no? No solamente el prompt que te da el Visual Studio Code o cualquier otro editor, sino también un prompt interno que te diga cómo hacerlo, ¿no? Y eso, eso no nos permite la inteligencia artificial, por ejemplo. Todo eso y ir más de la mano con el alumno, o sea, porque nosotros estamos orientados a que la mejor enseñanza y lo que no pueden hacer muchos institutos o universidades es la personalizada. O sea, siempre enseñamos a todos y todos deben aprender lo que yo estoy impartiendo. Pero que es chévere sería que, oye, yo te enseño y tú y yo no aprendemos de la misma manera. Tú eres más gráfico, yo soy más de lectura. Entonces, a ti te doy algo para que vayas aprendiendo en el mismo nivel, y a ti te doy otra cosa para que vayas leyendo y aportando en otro nivel. Pero tú vamos avanzando de la misma manera, pero con distintas metodologías. Eso es lo que estamos apuntando ahorita en código. Buenísimo. Y una consulta, por lógica, ¿no? Mientras más alumnos, más profesores también. Claro. También, o sea, ya, ok, de repente se amplía un poco el aula, pero también tienes una capacidad límite. O sea, no vas a poner un aula de 200 personas. No, que no se puede, no, volveríamos a lo que no queremos hacer. Exacto. No, exacto, no. A lo que quiero llegar es esa búsqueda también de profesores. Bueno, ahí tiene todo el brazo de la institución educativa, pues no me imagino. O sea, TechSoup como, digamos, como institución educativa debe atraer a mucho talento también de enseñanza, o sea, de profesores. Sí. No, ahí lo bueno es que, o sea, TechSoup lo bueno es que tiene un buen prestigio a nivel de todo lo que es enseñanza. O sea, el entrar como profe, por ejemplo, de TechSoup instituto, es todo un trámite, es muy complicado, porque sí, los profes, los que yo conozco, pues, ya son otras carreras, ¿no? De mecánica, minería y todo, son unos cracks. O sea, son los rockstar de profes, están ahí, claro, porque han pasado también un filtro. Entonces, eso nos permite también tener buenos profes. Igual nosotros, como te digo, traemos profes independientemente que no enseñan en TechSoup como instituto, pero enseñan en código, pero que tienen este perfil de estar en la cancha, de ser vigentes, ¿no? Y que obviamente tengan un buen kilometraje ya recorrido en todo lo que es la parte de programación, ¿no? No claro, son programadores juniors, sino son muy seniors, son ya con 8 o 10 años de experiencia programando y que están vigentes programando, ya sea para distintos tipos de empresas, tanto en Perú como en el extranjero, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los profesores trabaja en PayPal como programador, ¿no? Y entonces también enseña en código, y es peruano, es arequipeño, ¿no? Entonces él enseña en código, por ejemplo. Y así, o sea, profesores que te cuentan esas historias que tú a veces escuchas en alguna historia de Silicon Valley, claro, esos profes, ¿no? Que te enseñan, oye, mira, yo estuve acá, tuve este problema, me bajé un producto, lo malogré, claro, todo. Yo también cuento a veces cuando estoy con los chicos las historias que también yo he fregado, pues, base de datos, he borrado todo, he hecho el select sin el where. Entonces, todo eso yo les cuento y, claro, ahora son anécdotas, pero en ese momento fue horrible, pero son cosas que al final a los chicos y a las chicas les gusta mucho esa experiencia. Claro. O sea, un buen profesor tiene que, aparte de la metodología, tiene que saber contar también sus experiencias y esa vivencia. O sea, tú confías más en alguien que ha pasado por eso, en que alguien que está contigo avanzando, porque es algo más nuevo, ¿no? Entonces, eso también es algo que también a nivel de profesores queremos siempre tener, ¿no? Nos apalancamos de TechSoup y UTEC, que es el grupo, y nosotros, ¿cómo se llama? También con los profesores que contratamos. Claro. Y por otro lado, también tienen el frente, digamos, B2B, ¿no? O sea, empresarial. Claro. Es decir, me imagino que serán capacitaciones, por ahí organizar alguna hackathon. ¿Cómo les ha ido en este frente de buscar impactar también, pero a empresas? No a individuo personal independiente, sino también a empresas. Claro, eso es también en el 2022, 2023, ya fue una iniciativa que también las empresas empezaron a buscar de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que necesitan que capaciten a su área de desarrollo. Necesitan, por ejemplo, muchos nos buscaron por microservicios. Entonces, una empresa que hace outsourcing acá, que es española, entonces nos buscó, tengo un staff de 15 programadores y necesito que lo capaciten con microservicios, netamente en eso. Entonces, nos fueron a buscar a TechSoup. En código teníamos a profesores expertos en esta parte con Java, con microservicios, entonces dijimos ya. Entonces ya no es alumnos que recién empiezan, son ya capos, o gente que ya que tiene un kilometraje de desarrollo,
y eso es a un área específica, ¿no? Claro. Entonces ya fue más enfocada a lo que querían. Y es ahí por donde nos empiezan a buscar. Oye, vamos a hacer un proyecto y queremos saber qué vamos a utilizar. O sea, el área de desarrollo nos dice esto, nos gustaría que lo validen o que trabajen de la misma con ellos para ver qué alternativas tenemos. Bacán, tenemos experiencia en eso, entonces también lo hacemos. Y así como nos fueron buscando, entramos un poco a la parte de B2B. Entonces vamos como entrando en varias formas, ¿no? En la parte de capacitación a las áreas de desarrollo, capacitación también, y es algo que nació por iniciativa también de varios directores que teníamos, que a veces yo exponía lo que avanzábamos en código y me hacían así, pero la parte técnica no la entendía. Entonces decidimos también hacer como un bootcamp virtual para los gerentes y directores de las empresas a nivel de la tecnología. Oye, ¿qué servidores estás utilizando? ¿Qué servidores se utilizan ahora? A nivel de desarrollo, ¿cómo va evolucionando? ¿Qué tipo de lenguajes se están utilizando en otros países, en otros proyectos? Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿cómo se está uniendo al área de desarrollo, a tu área de TI? O sea, la parte de ciberseguridad. A nivel de que los directores y gerentes, o sea, son los CEOs, por ejemplo, son las partes que llevan, encaminan y todo, pero a nivel técnico algunos no lo conocen y no saben cómo se mueve, y no te queremos enseñar lo específico, pero que sí sepas cuál dirección tiene tu área de tecnología, que a veces sí nos centramos en el negocio, hacemos que las ventas crezcan, pero en el área de tecnología no le estamos poniendo, o sea, invertimos sí, pero no sabemos qué pasa ahí. Entonces, sí nos gusta y sí tuvimos... por ejemplo, este pequeño bootcamp para directores y gerentes que les gustó bastante el tema de saber mucho más qué pasa en sus empresas a nivel tecnológico, ¿no? Y porque ellos se conocían el teje y manejo comercial, se lo saben, pero esa parte también les gustó. Y así hemos entrado también con hackatones, también con empresas, y ahora mismo también es un poco la parte de Software Factory que la vamos a lanzar también para el 2024, ¿no? Nosotros tenemos un Software Factory, pero para proyectos netamente educativos, porque ese es nuestro rubro. Nuestro rubro es eso, porque nosotros trabajamos bajo la parte del LMS, lo que estamos haciendo, bajo la creación de cursos virtuales enfocados al desarrollo, pero netamente para sus áreas, porque ya muchas empresas con lo que hemos entrevistado, sí, yo tengo mi propio LMS, mi propio sistema de capacitación, ya no hay problema, nosotros podemos agregarles los cursos que tengan a pesar de que sea un nivel inicial, podemos también agregarlo así que puedan ir trabajando, ¿no? Claro. Entonces, encontramos en B2B un fuerte apalancamiento a nivel de ingresos, o sea, y va creciendo. Yo creo que va a seguir creciendo. Ha sido un incremento bastante grande, y en sí tenemos que ir dividirlo, ¿no? Porque toda la parte de B2C ya la tenemos trabajada, igual el producto sigue creciendo y sigue mejorándose. Pero la parte B2B es un poco que me adapto a las realidades de cada empresa también que nos llama, ¿no? Nos llama una minera, por ejemplo, que TechSoup está ligado mucho a la minería. Para capacitar a su personal de desarrollo, por ejemplo, es otra realidad, son otros lenguajes, son otros sistemas, entonces tenemos que empaparnos más. O sea, son dos frentes totalmente distintos, sí, ¿no? El B2C del B2B. O sea, literalmente son equipos diferentes, sí, porque la forma como te presentas a tu usuario es totalmente distinta, pero claro, o sea, en el tema de repente empresarial, sí, o sea, de repente son menos, pero la cuantía es mayor, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque las empresas tienen presupuestos para invertir, ¿no? En capacitación, en todo esto. Y claro, en la parte B2C son varios, o sea, son cientos de personas, ¿no? Que pagan una membresía, y claro, la forma también de llamar su atención es mediante publicidad y todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, y el boca a boca, que es lo que ustedes han logrado, sí, y eso es el plus de código, ¿no? O sea, sí, porque quizás lo que nos que nos falta trabajar en código es la parte del branding, ¿no? El branding, por ejemplo, a nivel de código, no es que hayamos trabajado fuerte para que nos conozcan más, todo, sino ha sido más el boca a boca, en el que se va pasando la voz, vamos teniendo alumnos, hay buenos resultados, están trabajando, tienen buenos sueldos, entonces todo eso se va contando, y a veces en LinkedIn comparten eso, y yo a veces le doy un compartir también, porque al final a todo el equipo le decimos, ese es el objetivo, ¿no? Que el alumno consiga un buen trabajo y que obviamente esté bien capacitado para el trabajo que están haciendo. Y al final, si tenemos ese objetivo y tenemos al final esa respuesta, nuestro trabajo está bien hecho.
Claro. Entonces, eso es al final lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cómo ha sido ya tú como Daniel todo este proceso desde WataWeb, que vendiste a la agencia, luego con Código? ¿Cómo ha sido este proceso a nivel personal de crecimiento, de mucho estrés, Sí. de qué? O sea, ¿cómo lo resumirías? Yo creo que, bueno, empezar emprendiendo, porque yo antes trabajaba para otras empresas también antes de emprender, tanto en España, acá en Perú también trabajé bastante, siempre como en el área de programación, siempre como programador. Bueno, emprender para mí es el mejor MBA que pueda haber, o sea, aprendí de todo, o sea, tú cuando aprendes legal, aprendes administrativo, recursos humanos, marketing, todas las áreas que tú puedas saber, todo lo aprendes tú, el contable, ir a declarar la SUNAT, el PDT y todo eso. Imagínate, lo debes saber muy bien. Sí, claro. Pero es el mejor MBA que uno puede tener. No es para todos. Hay cosas que en verdad también se debe de trabajar con cuidado. La parte de, oye, emprende y ser tu propio jefe, yo creo que eso es algo que se debe trabajar con mucho cuidado. Emprender es toda una aventura, un deporte de aventura en este caso, porque hay muchos riesgos, hay muchísimo riesgo. Hay mucho riesgo de que no te salga como tú quieres. Y muchas empresas no llegan a lo que al final apuntan. Y debe haber mucha salud mental en esa parte porque todo el estrés, o sea, si tienes un socio, si todos se lo comen entre todos, pero si en este caso fui solo uno, pues tuve todo ese estrés internamente en un principio, pero sí me ayudó bastante a conocer y creo que todo pasa por algo, ¿no? Y como por ahí hay discursos que dicen, no, al final unes los puntos, Claro. y al final unes esto, ¿no? Yo uno mucho lo que aprendí en España o emprendiendo con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Porque si yo solamente fuera a hacer mi trabajo como un colaborador de una empresa grande que es TechSoup, de repente solo haría eso, ¿no? Pero veo la parte de, oye, quiero que sea rentable, quiero que la vida sea positiva, obviamente. O sea, no solamente estoy enfocado a que el producto esté bien, sino en la parte económica, en la parte de marketing, cómo va. Porque sí me gusta involucrarme en todo el proceso. Claro. Que si bien hay personas que lo hacen mucho mejor que yo, pero sí me gusta ver en qué está el camino y si todos tenemos el mismo ADN, ¿no? Del producto. Claro, de repente si no hubieras emprendido no tendrías esa visión global de toda la organización, o sea, de todas las áreas que tú has dicho. Exacto. Y por lo tanto tendrías una visión también más limitada que otras personas de la organización. Exacto, o sea, yo me puedo contentar con, ya se abrieron los grupos y ya bacán. Oye, pero ¿cómo va? Oye, la vida está mal. O sea, tenemos ingresos, pero ¿cómo está la vida? Oye, pero hay gente que no sabe lo que es una vida, ¿no? Y hay gente que no le importa incluso cómo va. O sea, le importa al director, pero a ti como colaborador, tú bien, ya está, yo hice mi trabajo, ya Claro. está. Y no es así, o sea, no es así porque en un negocio no solamente es lo que tú haces, sino es lo que todos hacen, ¿no? Y esa colaboración tienes que ver cómo trabaja como una rueda que tiene que girar todos a la misma dirección, ¿no? Eso yo creo que he aprendido y creo que sigo aprendiendo cosas, sí, viendo mucho más temas. Ahora no solamente estoy viendo código en TechSoup, también veo un área que se llama TechSoup Virtual, que es todos los cursos que vende TechSoup a nivel virtual de minería. O sea, enseñar virtualmente, imagínate, minería, enseñar de manera virtual mecánica, electrónica, es todo un reto que lo hace TechSoup y ya lo estamos haciendo, pero estamos queriendo innovar de cómo enseñar estas cosas que necesitas un taller, necesitas un área que tocar, pero con tecnología virtual, ¿no? Y ese es ahorita el reto que tenemos y que es un área que también es un buen reto que se me ha puesto y yo creo que también vamos a lograr bonitos índices. Ya de repente el otro año te voy a contar cómo va en esta área, pero es un equipón también el que tenemos ahí y lo bueno es que TechSoup, a mí me ha asombrado eso, ¿no? Yo creo, no sé si tú lo has visto en otra empresa educativa sobre todo, pero que apuesten por como tú dices, el intraemprendimiento. Yo creo que hay que ser bien valientes en apostar en algo que de repente sale del tu día a día, ¿no? TechSoup tiene un día a día, tiene sus carreras, tiene sus cursos, pero con código como que salió y se arriesgó y al final lo bueno es que ha funcionado y sigue funcionando, ¿no? Esto yo creo que debería ser copiado por más empresas. A veces puede fracasar, yo creo la opción más es fracaso. Si es una empresa grande como que no te hace mucho ruido, pero te hace más ruido cuando ya florece y empiezan a haber frutos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa fue una gran apuesta, la verdad. Ha sido de repente también bien recepcionada por algún director o alguna persona de gerencia que la vio. Sí. Y sí, o sea, a mí me parece súper lo que han hecho. No hay muchos casos así acá en que Perú no lo veo. y concuerdo contigo que deberían replicarlo, ¿no?
Pregunta final, que me la hizo ayer mi psicólogo. Me dijo, en tu lápida, ¿qué quisieras que pusieran? Guau. Qué Fuerte, ¿ah? fuerte, Yo también me quedé fuerte. así un poco pensando y dije, pucha, bueno. Sí, bueno, O no, sea, Daniel, ¿el qué? El que... es que bueno, ahí podría enfocar en varias cosas, en lo familiar, en lo personal, en lo profesional, Una sola cosa, pero sí, ¿no? simplemente sé, el valiente, ¿no? El Porque valiente. yo creo que hay en muchas partes de mi vida que sí fui bastante valiente en tomar decisiones, ¿no? Ajá, En vender la empresa, en cambiar de país, en volver a estar acá en el país, claro. en trabajar para otra empresa, siendo tú emprendedor un tiempo, y luego saber, tener la humildad de que, oye, yo era gerente general, tenía mi tarjeta, pero ahora soy un colaborador de otra Es empresa, verdad. pero eso no te quita. Al final, el impacto sí es fuerte, te digo, pero no te quita cosas. Yo creo que me sumó más haber hecho eso y esa parte de la humildad de tener uno, saber qué está pasando, que el cargo no te da algo, yo creo, ¿no? Que al final es lo que tú haces, es lo que todos ven, ¿no? Tú puedes ser un colaborador de repente con un cargo menor, pero lo que tú haces habla más que tu cargo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que... Nada, Daniel, gracias, ¿verdad? Por la conversación. No, La verdad nada. que la he disfrutado mucho. Me he sentido como el pez en el agua porque obviamente Sí, venimos dominamos en el la tema, parte de así que TI. Le deseo muchos éxitos a Código. Están creciendo genial, así que van por buen camino. Así que nada, ahí vamos a estar conversando en contacto. ya, gracias Julio, gracias. Yo creo que esa es la meta que tenemos todos los emprendedores, ¿no? Si no, ¿para qué estás trabajando? O sea, para simplemente recolectar plata y plata y plata no sirve para nada al final, ¿no? Tú lo que quieres es